Radio U Central y radio.ucentral.cl presenta Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas. Conducen la doctora en psicología María Teresa del Río y la doctora en ciencias de ingeniería de los alimentos Loreto Muñoz. Entonces a dejar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Sabores y Saberes. No. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy entusiasmada con el programa de hoy. Con frío estamos. Sí, estamos con frío, pero vamos a hablar sobre un alimento, un superalimento que da muchas calorías y energías. Sí, pues en este invierno hay que comer quinoa. Y hoy día vamos a saber muchas cosas acerca de la quinoa, porque no hace tantos años que se introdujo en nuestro país. Es un alimento que hoy día lo encontramos en todas partes y ya está en muchos países, pero en los años 2000, 2010 no existía, nosotros no conocíamos la quinoa. No, era un secreto andino para nosotros. Exactamente, es un secreto andino. Entonces hoy día vamos a desentrañar el secreto andino de la quinoa. Así es. Pero, Loreto, yo te estaba preguntando fuera del programa que tú has investigado la quinoa. Sí. Sí. Ya. Y vamos a comentar hoy día datos bien interesantes de la quinoa, porque tienen particularidades, no solamente que nosotros conocemos el grano de quinoa. Sí. Les voy a contar cosas de la planta de quinoa, que tiene unas características que es realmente única. Empecemos, dime. Pero partamos como Sí. ¿De dónde viene la quinoa? Bueno, la quinoa es un alimento altiplánico, ¿no es cierto?, que crece en altura, pero también crece en otras zonas, en zonas con diferentes altitudes, en suelos diferentes, con climas distintos, pero originalmente es altiplánica y fue un alimento base de las culturas altiplánicas. Y hablo de las culturas altiplánicas y no me refiero a un país, porque las fronteras fueron puestas después. Claro, porque también es originario de Bolivia y Perú. De Bolivia y Perú, exactamente. Entonces, no tiene como un país de origen, ¿ya? Hay países que la han explotado un poco más, la han valorado y la incorporan mucho más en sus dietas, ¿ya? Desde siempre. Oye, primero, la quinoa originalmente era un arbusto, una planta silvestre. ¿Qué sabes tú? Sí, es una planta, un arbusto, y tiene las flores son muy bonitas, tienen distintas coloraciones las flores, y lo que les iba a contar de la planta es que, por ejemplo, tiene una capacidad de adaptación al suelo, y hoy día que hablamos fuertemente del calentamiento global, ¿no es cierto?, Sí. de los problemas hídricos, la quinoa se ha convertido en un alimento importante desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la planta se ha adaptado. Por ejemplo, cuando se encuentra en suelos salinos, es decir, cerca del mar o en algunos lagos donde el agua es salina, ella igual absorbe el agua, pero genera un sistema de raíces distinto a los que tienen en la parte de arriba del altiplano, cuando está a muchos metros de altura. Yeah. En zonas donde es muy nublado o el sol no llega mucho, esta planta desarrolla un sistema parecido a un árbol de Navidad, donde las hojas de más abajo están más afuera, Yeah. y las hojas que van hacia arriba de la planta están más hacia adentro, de manera que todas las hojas queden expuestas al sol y pueda hacer fotosíntesis. Ah, mira. En las zonas donde llueve poco, Yeah. la planta ha desarrollado también, ha evolucionado, y las hojas tienen unos vértices más pronunciados, es decir, la hoja es como un libro, la hoja, ¿ya? Yeah. Está como en un libro medio abierto. Entonces, Yeah. ¿qué hace? Que la poca agua que llega de la lluvia o del ambiente, ellos la direccionan hacia la raíz.
cae el agüita por el tallo y llega a la raíz. Y bueno, donde hay mucho sol también, o sea, la planta se ha ido adaptando a las condiciones climáticas, y esta adaptación es mucho más rápida que muchas otras especies. Entonces, hoy día la quinoa se está cultivando también por el tema del calentamiento global. La quinoa es la fruta de la planta. La quinoa es el grano de la planta, ¿ya? Y aquí hay que hacer una precisión, porque si leemos acerca de la quinoa en una fuente no tan confiable, en internet abierto, por ejemplo, se habla de la quinoa como un cereal o como un grano, ¿ya? Y aquí hay que hacer una precisión, porque la quinoa no es un cereal, pertenece a otra familia distinta, ¿ya? Pertenece a una familia que se llama Amarantaceae. De los amarantos. De los amarantos. Es familiar del amaranto, ¿ya? ¿Y qué particularidad tienen? Es que ellos pertenecen a una familia diferente a las gramíneas. A las gramíneas tenemos el trigo, la avena, el maíz. Ellos no pertenecen a la familia de las gramíneas, pertenecen a la familia de Amarantaceae, ¿ya? Y el grano es levemente diferente. Y esta familia de la planta de amaranto, ¿no? Hay una planta que se llama amaranto también. Sí, también es un cultivo altiplánico. Ya. Y también tiene distintos colores. ¿Y se da también en el altiplano solamente? ¿O originalmente? La quinoa originalmente es altiplánica. Interesante. Pero piensa que hace 7.000 años ya se cultivaba la quinoa, era cultivada por las culturas andinas. Así es. Altiplánicos. Sí. ¿Ya? Y luego que llegan los españoles, bueno, y al pasar de los años, empieza a existir un poco más de interés por la quinoa. Originalmente, cuando llegaron los españoles, ellos la consideraron un alimento como de los indígenas. Entonces tampoco se preocuparon mucho con la quinoa, ¿ya? La conocieron, pero como que no la pescaron mucho. Claro, es que tendrían otros intereses, pues ellos querían cultivar trigo, por ejemplo. Querían los granos tradicionales, exactamente. Claro. Entonces, así como la chía, la quinoa también quedó relegada a la población nativa, local. Y fue a eso de los años, te diría que por ahí, por el 2010, entre el 2015, por ahí, muchos chefs, y principalmente un chef peruano, empezó a poner la quinoa en los platos principales de su restaurante muy famoso en Lima, que se llama Astrid y Gastón. Ah, el Gastón Acurio. Exactamente. Ese chef, sí. Y él empezó a introducir la quinoa, que ya no era la plantita o la comida de los indígenas, sino que era la comida que servían en un restaurante de primer nivel en Perú. Y así empezó a darse a conocer la quinoa y empezó a extenderse. Y hoy día se cultiva en muchos países y hay mucho interés en la quinoa, ¿ya? Porque tiene características bien interesantes, ¿ya? Creo que nutricionalmente es un alimento perfecto. No sé si lo puedo decir así. A ver, una característica de la quinoa es que tiene 9 de los aminoácidos, de los 10 aminoácidos esenciales. ¿Y eso qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los que conforman las proteínas. Sí. Y hay un grupo de aminoácidos que se llaman esenciales porque nosotros lo tenemos que ingerir solamente a través de la dieta. Yeah. Entonces, no es que hablemos de proteínas en general, sino que qué proteínas tienen los aminoácidos esenciales completos. Entonces, este es un alimento que casi los tiene completos. Mira. Tiene fibra, tiene ácidos grasos de muy buena calidad, tiene antioxidantes, entonces polifenoles, tiene varias características que la hacen muy valiosa desde el punto de vista nutricional. Oye, me pregunto, los pueblos altiplánicos conocerían todas estas virtudes, porque todo lo que uno dice es como análisis de laboratorio, pero ellos se la comían. Se la comían, sí, exactamente. Sí. Pero fue más o menos en el año 80, más o menos, ya empezó el interés científico por la quinoa. Hay investigadores, y entre ellos una investigadora con la cual trabajamos. Ella es finlandesa. ¿Ya?
y ella se casó con un peruano y ella ha estudiado la quinoa y las variedades de quinoa por muchos años. Ya. Pero cuando yo hablo que recién 2010, 2015 empezó a hacerse popular entre los consumidores, entre nosotros, las personas comunes y corrientes. Desde antes ha sido empezada a estudiar por científicos, donde se han descubierto estas propiedades que te menciono. Pero ya desde el 2000 en adelante empezó ya a ser explotada. Y en el año 2013 la ONU declaró el Año Internacional de la Quinoa. Entonces ahí ya empezó a hacerse famosilla. Mira, ¿y cómo fue que la ONU decidió hacer algo tan drástico? Por los estudios de los científicos. Por los estudios de los científicos. Porque era un recurso alimentario excelente. Importante, claro. Importante. Y la quinoa me imagino que es barata en general. Es barata en los lugares de origen. Ya. En los lugares de origen. Por ejemplo, en Bolivia costaba 500 pesos el kilo. Aquí cuando empezó la quinoa era carísima. ¿Ya? Y todavía es cara, siendo que se produce en Chile. Hoy día hay quinoa que se produce en Chile. Pero a medida que han pasado los años ha ido reduciendo un poco el precio porque se produce más. Ya. Ya. Y se cultiva en Chile, se cultiva en Estados Unidos, en Canadá, se cultiva en Francia, en España. En España tienen una producción importante de quinoa para Europa, en China y en Australia. Mira, o sea, se cultiva en hartos países. Mira, y bien diversos. Sí. Bien diversos. Ahora, tú sabes que a mí me encanta la historia y la arqueología. Entonces, me gusta imaginar cómo sería, digamos, tú dices 7.000 años atrás los pueblos andinos ya existían y existían distintas culturas, ¿no? Uh-huh. Porque ya es un milagro y un asombro que hubieran pueblos andinos que se acostumbraran a esa altura donde vivían y la falta de oxígeno que hay, pasados los 3.000 metros, porque estamos hablando de 3.500 metros más o menos, ¿no? Sí. Donde se cultivaba la quinoa. Y claro, encontrarse con este grano tiene que haber sido tremendamente importante, porque sin saber mucho de la agricultura a esa altura, yo me imagino que tampoco es tan abundante como en un valle. Sí, pero la quinoa, por esas características botánicas que tiene, que es muy resiliente, ¿sí? Se podía cultivar en todas partes. Entonces crecía, digamos, no requiere hoy día sí, un poco más de cuidado, pero en esos años no requería grandes cuidados. Entonces era muy benéfica su producción. Entonces la gente la cultivaba y la consumía. Los incas, por ejemplo, la llamaban la chisaya mama, que es la madre de todos los granos. Mira tú, o sea, tenía harta importancia para ellos. Sí, tenía mucha importancia desde el punto de vista de las ceremonias, aparte de la alimentación. Yeah. Así que es interesante lo de la... Y se habrá encontrado entonces en sepulturas, ¿no? Seguramente, sí. Alimentos de sepulturas y en objetos rituales. Tiene que haber encontrado restos de quinoa. Sí, como en otras culturas que, claro, que se claro, enterraban a sus muertos con vasijas con alimentos y granos, claro, para la otra vida. Mira, yo leí que se cultivaba de dos maneras. Primitivamente, como eran regiones altiplánicas, ¿ya? Una manera de cultivarlo era en forma escalonada, ¿no? En las alturas, y ponían entonces piedras ellos, ¿verdad? Y hacían estas piedras y estas camas de tierra para poder poner la quinoa. Y lo interesante es que hay una diferencia de temperatura muy grande entre el día y la noche a esa altura. Sí, ¿ya? Sí. Entonces, en el día cuando hay sol es un sol muy potente, y en la noche muy frío. Entonces, los pueblos altiplánicos sabían que las piedras se calientan en el día. Y en la noche, entonces, ese calor protege a las raíces de la planta de que se congele. Sí. Y lo encontré tan interesante. Súper interesante. Y la otra manera era que hacían unas especies de canales, ¿ya? Y entre dos canales o canalitos, ¿entiendes? Así de regadío, ponían una cantidad importante de tierra, así un poco como montículo. Y lo que pasaba era lo mismo, que el agua
se calentaba en el día y en la noche se evaporaba, y el vapor del agua protegía las plantitas que estaban entre medio de los canales. Mira, qué interesante. Lo encuentro increíble porque... Imagínate, esa es la sabiduría ancestral. Esa es la sabiduría ancestral y es bien sofisticado. Sí. Hoy día los cultivos en terrazas se hacen. Hay muchos países donde incluso hay viñas que se hacen en cultivos en terraza, con piedras. Con piedras. Con piedras, tal cual. ¿Y tendremos en el norte de Chile eso? No lo sé, yo no los he visto. Lo que sí he visto en el altiplano son cultivos de quinoa que son preciosos, porque las flores de la quinoa no es que tenga una flor llena de pétalos, sino que son unas flores como pequeñitas. Como las flores del desierto florido. Es que son como espigas. Son como espigas grandes. Entonces, qué increíble. Entonces los colores son muy llamativos. Hay rosadas, blancas, rojas, fucsias. Qué lindo. Distintos tonos de rosas. Entonces los colores se ven de lejos. Se ven súper bonitos los cultivos de quinoa. Son bonitos. Mira. Y la planta es bien productiva, además. Hay que recordar que las semillas altiplánicas se reproducen más porque ellas tienen que difuminarse, avanzar más territorio para poder reproducirse, que la tienen más difícil. Tienen condiciones climáticas más complicadas para poder reproducirse. Por eso tienen esas flores tan grandes, ¿no? Así como racimos, que tiran semillas para todos lados. Bueno, y quinoas hay de varios tipos. Ya. Las que se conocen, por ejemplo, son la quinoa blanca, que es más suave. Sí. Es como ideal para a quien no le gusta tanto la quinoa o está explorando, para que la prueben. Tiene una textura un poco más blandita. Ya hay una quinoa roja que es más firme y que se lleva súper bien con todas las comidas. Y está la quinoa negra, que es menos conocida, ¿ya? Porque en general en el mercado uno encuentra quinoa blanca. Sí, que son unos granos que cuando tú los cocinas quedan perlados. Exactamente, muy bonitas. Sí. Bueno, y la negra tiene un sabor mucho más intenso y más crujiente. ¿Ya? Si tú me preguntas cómo la preparo, yo preparo la quinoa tricolor, mezclada a las 3, que creo que se ve súper linda. Así que como recomendación culinaria es que se consigan, o si pueden conseguir tricolor como tricolor, que venden, deliciosa. Y si no, comprar, no sé, unos 200 gramos de cada grano y mezclarlos en partes iguales. Queda súper bonita y se combina con ensaladas, se pueden servir con platos calientes, acompaña súper bien todo. Mira, yo estaba pensando en las ensaladas, deben quedar estupendas. Sí, espectacular. Además que una ensalada de lechuga con unos pedacitos de palta y quinoa tricolor, ya con eso tienes una ensalada preciosa y nutritiva. Nutritiva. Eso es muy importante, nutritiva. Yo conocí la quinoa como dulce primero, así, hecha como arroz con leche. Y era deliciosa. Sí. Toda la familia, se vaciaba las fuentes del postre de quinoa. Bueno, la quinoa tiene esa característica que es muy multifacética. Porque, por ejemplo, nosotros en el mercado, acá en Chile, podemos encontrar quinoa popeada. Sí. Entonces se puede usar como cereal para el desayuno, y quinoa popeada con miel en la superficie. Entonces podemos ponerle un puñado de quinoa al yogur o a la leche en la mañana o comerla directamente así, o enviar a los niños una porción de quinoa popeada como colación nutritiva. Harina de quinoa también se puede consumir. En Chile, como es un poco más cara, hay otros usos de la quinoa que no se les da, no son tan comunes. Yeah. Pero en otros países que es más barato la quinoa porque hay mucha quinoa, entonces se encuentra harina de quinoa y se pueden hacer galletas, se puede hacer pan con quinoa, se pueden hacer distintos productos de panificación, queques con quinoa mezclado con trigo o sin mezclar con trigo, porque otra de las características que tiene es que no tiene gluten. Entonces tú puedes hacer una galleta o un pan o un producto de panificación con harina de quinoa y no tiene gluten. Ojo que sí, hay que fijarse muy bien para las personas que son celíacas un poco más extremas, porque hay distintos grados de celiaquía, que
fijarse en las bolsas que no tengan trazas o que donde hayan molido la quinoa no haya tenido alguna traza de otro grano, sobre todo de un grano que tenga gluten, que pueda provocarles algún problema. Pero si está declarado que es sin gluten, se puede consumir sin problema. Entonces, esa es una característica también que tiene la quinoa. Sí, no, o sea, un alimento 10, porque claro, si yo viviera en una zona donde hay mucha quinoa, o sea, lo ideal es hacerle sopas a los niños y echarle quinoa, ¿no? A la sopa, por ejemplo. Sí, es mucho más nutritiva que el arroz. Claro que sí, claro. Sí, mucho más nutritiva. Bueno, tiene esos aminoácidos, ¿no es cierto? Tiene entre 10 y 15% de proteínas, entonces tiene un buen contenido de proteínas. Bueno, hay que tener claro que no reemplaza un trozo de carne o un huevo, ¿ya? Pero sobre todo la gente que es vegetariana o vegana puede tener una porción de quinoa para nutrirse con los aminoácidos esenciales. Tiene fibra y eso también es súper importante. Por cada 100 gramos de quinoa, 7 de ellos son de fibra. Y la fibra, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a aumentar la percepción de saciedad. Es decir, si yo tengo fibra, le manda mi estómago una señal al cerebro de decirle, no comas más, estoy llenito. Ayuda con la salud intestinal, ayuda a la microbiota, mejora los marcadores de colesterol y de glucosa. Mira. Tiene vitaminas del complejo B y tiene folatos. Esa característica es uno de los granos que más folatos, ácido fólico, ya tan importante para las embarazadas. Mira, qué interesante. Y minerales como magnesio, hierro, zinc, potasio, fósforo y manganeso, ¿ya? Pero no todo es lindo en la quinoa. Sí. Ya sé, tiene saponina. Exactamente. Y las saponinas, no sé si alguien ha comprado, por ejemplo, quinoa en la feria por ahí, y la quinoa hay que lavarla mucho antes de a no ser que la compre en el supermercado, que la quinoa viene lista, digamos, sin saponinas. Pero si compra una quinoa más bien cruda, esa quinoa hay que lavarla. Y a veces no es suficiente lavarla, sino que hay que hervirla o lavarla con agua hirviendo y enjuagarla. Estas saponinas las genera la planta. Si la planta es muy inteligente, a mí me gusta mucho la planta de la quinoa. Las genera, son compuestos amargos, muy amargos, que las genera la planta para que no se la coman los insectos. Entonces se defiende contra las plagas y los insectos gracias a las saponinas. Mira. Y hay algunas variedades de quinoa que tienen más saponinas que otras. Leí también que la quinoa ancestral tenía más saponina. Sí. Y que con los cultivos altiplánicos ellos fueron seleccionando, ¿no? Los granos más grandes, los granos menos amargos, etcétera. Exactamente. Y fue disminuyendo la cantidad de saponina de las plantas. Pero digamos, hay algunas empresas que recuperan esa saponina y les dan otros usos, ¿ya? Porque también tiene otros usos la saponina. Y tiene grasa, ¿ya? Y tiene grasa, pero la grasa es saludable, tiene omega 3 y omega 6, como las grasas de los pescados. Entonces, además, proporciona grasa saludable. Es poquito lo que tiene, es un 5%, pero lo poquito que tiene es saludable. Mira. Hay mucha gente que la asocia con que el consumo de quinoa me sirve para bajar de peso. Y no es tan así, porque no existe un alimento así como que yo diga, me como este alimento y bajo de peso. Y es calórica, ¿no? Sí, es un poco calórica porque tiene un poco de almidón también. Claro, no, o sea, no es para bajar de peso, pero es para alimentarse en forma sana. En forma sana, pero como tiene fibra, esta fibra que te decía que ayuda a aumentar la percepción de saciedad. Entonces, eso es como un engaño a mi cerebro que le dice, ya está bueno. Claro, imagínate, comparada con el arroz, que la gente puede consumir cantidades grandes de arroz muchas veces para satisfacerse. Sí. Con la quinoa es distinto, yo creo, ¿no? Sí. Qué interesante. Y bueno, demos unos datos culinarios, pues, porque como la quinoa se ha ido introduciendo a medida que avanzan los años, ya hay gente que yo he escuchado que dice, pero es que me quedó recocida, o me quedó muy blanda, o me quedó pastosa, o no me quedó tan bien preparada.
Entonces, eso es una de las preguntas frecuentes. ¿Cómo se cocina la quinoa? ¿Cocinas quinoa? He cocinado quinoa, pero así en forma bien intuitiva. Ahora yo he comprado el paquete que ya viene bastante procesado para... llegar y echarle una cantidad de agua y cocinarla. No me ha tocado el proceso de lavarla varias veces, sí. Sí, por eso hago la diferencia. O sea, las quinoas que compramos en el supermercado vienen listas, no necesitamos hacerles nada. Ahora, muchas de las quinoas que podemos comprar en la feria, sí, a esas hay que lavarlas bien, porque a veces tienen algunos restos de saponinas, ¿ya? Pero cómo se cocina la quinoa es mucho más fácil de lo que uno cree. Les voy a dar mi receta, que es como yo preparo la quinoa en la casa. Una porción de quinoa, o más lo voy a decir en tazas. 1 taza de quinoa, 2 tazas de agua. Como el arroz. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Le echo el agua caliente. La pongo sobre el tostador, como uno hacía el arroz antiguamente, la ollita sobre el tostador, y la dejo 20 minutos por reloj. Todavía va a haber agua después de los 20 minutos. Ahí apago el fuego y la dejo tapada. La dejo reposar. La dejo reposar unos minutitos, ¿ya? Y les va a quedar un poquito como aglomerada. Ustedes esperan un ratito y con el tenedor se despega y se desgrana y quedan todos los granitos separados. Después de eso lo aliño. ¿Ya? Después de eso le pongo aceite de oliva. Depende si la voy a usar para consumirla fría o caliente, ¿ya? Pero le pueden agregar aceitunas, le pueden agregar, no sé, pimientos picaditos, pedacitos de alcachofa, ají verde, aceite de oliva, un poquito de cebolla. O sea, la quinoa, la verdad es que queda bien con todo. Es un sabor bastante neutro al final. Es un sabor particular, sí, es más neutro porque combina bien con todo, pero tiene un sabor característico. Entonces... Sí, tiene un sabor al grano que se nota. Sí, se nota. Sí. Claro, yo tenía, si tú hablas de eso, yo tenía una receta a propósito de que se le puede dar quinoa a los niños con leche, leche descremada, por ejemplo, y se prepara así como dice Loreto, y después se le echa leche y se le echan sabores. Se le puede poner canela, se le puede poner un poco de clavo de olor, un trocito de cáscara de naranja o de limón, ¿ya? Y se hierve un poquito, ¿ya? Para que se espese, y después se sirve a temperatura ambiente o frío. Se tapa y se pone en el refrigerador y queda un postre muy bueno, o una merienda, porque eso es como para darle a los niños a media mañana o a media tarde. Y es mucho más nutritivo. A ese postre se le decía el arroz con leche de los incas. ¿Ah, sí? El arroz con leche de los incas. Porque claro, se puede preparar más o menos como el arroz con leche, pero recuerden que en el altiplano hace muchos años atrás el arroz es una especie introducida. Entonces no había arroz. Y este grano reemplazaba el arroz. Bueno, y muchos de nosotros reemplazamos el arroz por este grano en nuestras casas hoy día. Y lo usamos bastante comúnmente, habitualmente. Otra característica interesante es que, no sé si se han fijado, pero hay quinoas que son más grandes y otras más pequeñas. Sí, así es. Bueno, las quinoas grandes, que también hay rojas, negras y blancas, se llama quinoa real, que es un grano un poco más grande, ¿ya? Pero es la misma quinoa. Y hay otros granos que son más chiquititos, pequeñitos, que es la quinoa normal. Normalmente la quinoa real digamos, es un poquito más cara, pero no muy significativamente. Ya. Y lo interesante es que como se cultiva hoy día en tantos países, todo el mundo la conoce y todo el mundo la ha incorporado en su dieta. Así que eso ha sido una característica interesante. Como es una planta, como comentaba al principio, que se adapta muy bien al cambio climático y se adapta muy bien al suelo, entonces hoy día como se cultiva en distintos países la gente puede acceder a tener quinoa en su mesa cualquier día de la semana. Sí, también volviendo un poco a la historia de la quinoa,
leí que en la época de la colonización de los españoles, ellos hicieron un esfuerzo para que los indios altiplánicos no cultivaran quinoa o no cultivaran tanta quinoa, porque por la razón que ya mencionamos, porque ellos estaban interesados en que se cultivara habas, se cultivara trigo, ¿ya? O maíz en las zonas que no eran tan altas, y también porque tenía un uso religioso importante y se usaba mucho en las celebraciones que para los españoles eran paganas. Sí, de hecho... Entonces estaba asociado al paganismo. El paganismo. Bueno, hubo muchos granos, entre ellos en las culturas más aztecas, más mexicanas, la chía pasó lo mismo, que estaba asociada a ceremonias paganas, entonces las prohibieron su cultivo, de hecho, así. Y después de muchos años aparecen estos cultivos que se llaman los cultivos ancestrales, ya que son cultivos que fueron relegados cuando vinieron los españoles a este territorio y que se desestimó su cultivo, pero muchos grupos de personas siguieron cultivándolas, un poco ilegal, y se mantuvieron. Entonces, a lo largo de los años se han dado cuenta de la importancia desde el punto de vista nutricional y de la salud que tienen estos granos. Entonces han sido reintroducidos. Y han habido programas donde reintroducen estas semillas. Y por ejemplo, la quinoa nace alrededor del lago Titicaca. El lago Titicaca también es un lago más bien salubre, es más saladito. Y hay gaviotas allá arriba también, en ese lago. Y los ¿cómo se llamaban? Los jefes, ¿ya? No eran jefes, no eran como los líderes de las tribus, tienen un nombre especial, pero no me acuerdo. Ellos inauguraban como el año de la cosecha, entregándole a las personas granos de quinoa para el cultivo. Entonces era toda una ceremonia muy bonita y quinoas coloridas, entonces se los entregaban para que los cultivaran. Así que mira, o sea, es como el maíz para las culturas aztecas, que era, que era como la base del alimento, ¿no? O sea, todo tenía maíz, digamos, en distintas versiones. Yo por acá también saqué la época de los cultivos, lo que tú dices, que según la época de los cultivos se medía el año, ¿no? Se medían las estaciones del año. Y aquí está, la siembra se realiza entre septiembre y octubre, tengo yo. El propio Inca iniciaba la temporada de siembra, lo que tú decías, con una ceremonia especial usando un arado de pie de oro para romper la tierra. Mira, nada menos que de pie de oro. De pie de oro, claro, porque como tenían estos cultivos en escalones, entonces no podían usar un arado grande, y era un arado de pie, eso de que era un palo fuerte, digamos, en que el campesino hundía con el pie la punta del arado y sacaba como saca un pedazo de tierra, un terrón, ¿ah? Y así lo aireaban la tierra, digamos, y la recultivaban, ¿ah? Y después la cosecha se realizaba entre abril y mayo, como 6 meses después, una cosa así, 8 meses, y los granos se golpeaban con bastones para separar la semilla de la planta. De la planta, sí. Pero tienen que salir muchos granos de una planta. Sí, hartos granos. Hartos. Sí, me imagino que es generoso su cultivo. Sí, pues muy generosa la planta, es muy generosa. Y hay cosas bien interesantes. Se habla, por ejemplo, de que la quinoa fue valorada por la NASA, porque evaluaron a la quinoa como un alimento para las misiones espaciales, debido a que tiene una alta densidad, es decir, como los granos son chiquititos, ¿no es cierto?, tiene una alta densidad calórica y nutricional, tiene un gran contenido de proteínas, de fibra, tiene almidón, etcétera. Y lo otro es que cuando
tienen estos viajes, los de la NASA, por muchos meses, que en la generalidad son muchos meses, han evaluado a la quinoa como para un cultivo para llevarse, para cultivar en el espacio. Por estas características que te decía, que la planta es tan resiliente, que la planta se adapta a todo, a suelos salinos, secos, con demasiada agua, con todo. La planta crece, igual crece. Entonces la han evaluado para llevarla al espacio, va a ser una planta espacial, la quinoa. Mira tú. Así que desde ahora, estimados oyentes, mirar con respeto, reverencial, el estante del supermercado que lleva los paquetes de quinoa. Detenerse ahí, juntar las manitos y decir: quinoa, te saludo. Planta maravillosa. Sí, maravillosa. ¿Y la planta se llama quinoa? Sí, igual. Quinoa en quechua. Sí. Quinoa o quinoa. Sí. También. Sí. Quinoa o quinoa. Sí. Qué interesante. Oye, lo otro que aprendí es que la saponina tenía la virtud de ayudar a guardar la quinoa. Sí. Y que se podía guardar hasta por 10 años. Exactamente. En esas especies de o sea, lugares para guardar que eran de piedra, pues así, redondos de piedra que hacían. Sí. ¿Ah? Sí, exactamente. Por lo que te comentaba, que la planta genera saponinas, la planta y el grano tienen saponinas, ¿ya? Y evitan la contaminación con los insectos, pero también de las plagas de roedores, por ejemplo. Mira. Sí, de ratones, de otros animalitos altiplánicos, roedores en general, roedores y aves, porque tiene ese sabor amargo, entonces no se lo comen. Y se puede guardar por mucho tiempo. Qué fantástica planta. Nunca había calibrado todas las virtudes que tiene esta planta, porque es bien única. Sí, es muy, muy particular. Muy particular. Y ancestralmente se cultivaba solo en regiones andinas. Y ¿tú sabes si apareció en otras regiones del mundo? Sí, o sea, del mundo no lo sé. Yo sé que en el altiplano, pero en otras zonas bajo el altiplano también. Porque recuerda que las semillas, y el polen y las semillas son muchas veces transportadas por polinizadores. Sí. No solamente por insectos como las abejas, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, sino que los pajaritos que transportan las semillas a distintos lugares. Sobre todo cuando se comen las semillas, ¿ya? Y después defecan en otro lado y la semilla sale enterita y se queda ahí en un suelo además lleno de nutrientes, como es la caquita del pájaro. Claro. Y brota y germina rápidamente, con la humedad rápidamente. Mira, qué interesante. Sí, hay varios mitos y verdades de la quinoa que es importante aclarar. Por ahí se dice que la quinoa tiene más proteínas que la carne. No es así. Tiene una muy buena proteína vegetal, ya tiene una de las muy buenas proteínas vegetales, por lo que decíamos al principio, porque tiene esos 9 aminoácidos esenciales. Pero para alguien que quiera reemplazar la carne, no es reemplazable, ¿ya? Ahí hay que hacer una combinación de otras proteínas para tener la cantidad y la calidad de proteína que necesitamos. La han calificado como superalimento. Yo no soy muy partidaria de ese concepto de superalimento, porque esos superalimentos que hablaron de los berries, de la chía, de la quinoa y de varios más, es más comercial, más desde el punto de vista comercial, ¿ya? Pero sí es un alimento que tiene una excelente calidad nutricional. Entonces, eso sí lo podemos decir, ¿ya? Pero así como no existen como los superalimentos, no, hay que comer equilibrado. Se ha dicho también que pueden reemplazar los cereales. No necesariamente, ¿verdad? Ya siempre es bueno tener una alimentación diversa, variada y nutricionalmente equilibrada. Hoy día, además, con la inteligencia artificial es fácil hacerse unas dietas así ricas, económicas y saludables. ¿Es apta para diabéticos? ¿Ya? Sí, porque forma parte de una alimentación saludable, ¿ya? Y bueno, no tiene gluten. Entonces,
como decíamos al principio, sí puede ser consumida por personas con celiaquía, con la precaución de ver que no haya sido procesada o envasada en las mismas líneas donde se envasaron productos con gluten. Entonces hay que tener esa premisa y mirar en el envase si es que está libre de gluten. Ya. Sí. Otra cosa que ha pasado con la quinoa, desde muchos años atrás se ha empezado a investigar acerca de la quinoa, ¿ya? ¿Y qué dice la ciencia al día de hoy? Hoy día se estudia las personas que se alimentan con quinoa, qué pasa con la microbiota intestinal, ¿ya? ¿Qué pasa con los microorganismos buenos que habitan en nuestro intestino? Como nos decía Ismael hace unos episodios atrás, ¿qué pasa con ellos y cómo crecen y mejoran nuestro estado de salud, ¿ya? ¿Qué pasa con los antioxidantes y los compuestos fenólicos que tiene la quinoa? Eso también ha sido estudiado y hay una relación directa en el bienestar y la salud. Se ha estudiado la inflamación, la salud cardiovascular, la resistencia a la insulina, ya que, ojo, como la pueden consumir los diabéticos, ayuda, la obesidad y se asocia con el envejecimiento saludable. Entonces, hoy día el grano está siendo estudiado, ha sido bastante estudiado y sigue siendo estudiado porque nos sigue descubriendo, nos sigue deslumbrando, ¿ya? La quinoa tiene características que aún quedan por conocer, así que seguimos estudiando la quinoa. Mira, me pregunto si llegaremos a acostumbrarnos a consumir quinoa, porque es cosa de costumbre al final. Sí, es cosa de costumbre, pero yo creo que está bien como introducida, o sea, es un alimento que ya está en el oído de mucha gente. Uno habla de quinoa y hay muchas preparaciones de quinoa. Hay mucho acompañamiento con quinoa en diferentes partes, y en restaurantes, en casa, en el supermercado, en todo. Entonces está siendo, digamos, mucho más conocida. Pero no solamente el grano, eso es bien interesante porque hoy día se estudian las hojas, ¿ya? Yo sé que se hace ensalada con las hojas. Se hace ensalada de hojas, pero más que de la quinoa, yo sé que del amaranto, porque los amarantos tienen colores así como las hojitas de la betarraga, ¿ya? Que tienen esas nervaduras como moraditas. Sí, que son preciosas. Que se ven además súper lindas, el amaranto también. Bueno, y la quinoa también, pero no todas las hojas se pueden, porque como les comentaba que la planta genera hojas distintas, hay hojas que, se me olvidó decirlo, que son peludas. Para atrapar la humedad como en zonas que tienen cabanchaca, ¿ya? Que es esta humedad del aire, del ambiente, sí. Y que no llueve. Sí. Entonces ellos tienen pelitos que son capaces de atrapar gotitas microscópicas de agua para poder autorregarse. Entonces, claro, sí hay algunas hojas que se pueden consumir, pero no todas. Pero hoy día también se consumen los brotes. Se consumen las proteínas separadas, o sea, uno puede comprar proteínas de quinoa o fibras de quinoa. Ya. Entonces, hoy día se está usando no solamente el grano molido, sino que otros productos de quinoa. Así que todo eso se puede consumir y hacer preparaciones interesantes, culinariamente elegantes y otras nutricionales. Sí, no, fantástico. Fantástico, porque además puede ser un alimento eventualmente bastante barato si se cultiva, ¿no? Y es fácil su cultivo, puede alimentar a muchas personas de forma óptima. Sí. Entonces, bueno, hoy les vamos a dejar algunas preguntas, ¿ya? Para que las piensen. ¿Quién podría mandarnos por el YouTube? Allí nos ponen en algún comentario alguna receta interesante de quinoa, ¿ya? ¿Cómo la preparan ustedes? ¿Cómo les queda la quinoa y qué plato preparan con quinoa? ¿Cuáles quinoas han probado? ¿Han probado la blanca, la roja, la negra o el trío de quinoas, que para mí es lo más rico? ¿Ya? ¿Sabían que no era un cereal y que está clasificada dentro de lo que se denominan los pseudo cereales? Sí, eso sabía yo, que se le llama pseudo cereal. Ajá. Así que, bueno,
los dejamos con muchas interrogantes para que conozcan más la quinoa, para que sepan lo importante que es desde el punto de vista nutricional y saludable, y que muchos alimentos que son valiosos hoy día llevan miles de años acompañándonos a nosotros los seres humanos, y que hoy día no solamente sabemos de ellos, ya, sino que la ciencia lo confirma, pero más que eso, las culturas ancestrales lo confirman. Así es. La sabiduría ancestral confirma que era y es un alimento nutritivo, resistente y profundamente ligado a un estilo de vida altiplánico en ese momento, y hoy día a manos de todos nosotros. Sí, sí, para que todos nosotros podamos disfrutar de ella. Sí, pues, entonces, los invitamos a que preparen un plato con quinoa y nos cuenten cómo les va. Sí, y que busquen especialmente una receta para dársela a los niños, porque es un alimento 10 que podría varias veces a la semana dársela a los niños en algún tipo de preparación que sea rica para ellos, y así ustedes se aseguran de que los niños están bien alimentados en una dieta equilibrada. Bueno, queridos auditores, vamos a dejarlos con tareas para la próxima semana. Sí. Que nos escriban en el canal de YouTube de Radio U Central. Sí, y con alguna canción andina tal vez para cerrar el programa. Nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde y nos escuchamos la próxima semana. Exacto, que estén bien.